tratar de abordar todos los contenidos que hemos identificado como fundamentales en el desarrollo de la unidad 2 luego de haber hecho el primer pantallazo introductivo a los aspectos estructurales que hacen a esta disciplina del derecho y a esta asignatura en el marco de la carrera de abogacía. Básicamente, a lo largo de la unidad 2 lo que vamos a hacer es avanzar ya en el análisis de lo que son las distintas herramientas jurídicas que vamos encontrando en la normativa específica de derecho ambiental de la República Argentina. El eje fundamental a lo largo de toda la unidad 2 va a ser la ley 25.675, que es la Ley General del Ambiente. La Ley General del Ambiente se incorpora en el año 2002 al sistema jurídico argentino y funciona como la ley madre en su conceptualización como ley de presupuestos mínimos. Es decir, si bien tenemos múltiples leyes de presupuestos mínimos que van atendiendo y se van enfocando en distintos fenómenos, en distintas cuestiones particulares del ambiente, la ley 25.675 es aquella que estructura los presupuestos mínimos, y viene a ser una derivación directa del artículo 41 de la Constitución Nacional. Es decir, que a partir de esa ley es que luego se estructura en el resto de las derivaciones normativas que van atendiendo distintos temas particulares del derecho. Vamos a analizar a lo largo de la unidad 2 conceptos como el de gobernanza ambiental. Vamos a analizar los distintos instrumentos de gestión ambiental, los instrumentos que encontramos en las leyes particulares de presupuestos mínimos, y también vamos a comenzar a introducirnos a los aspectos que hacen a la fiscalización y a las sanciones en materia ambiental. En esta primera clase de unidad 1 vamos a comenzar con el análisis de la política y el derecho ambiental, en términos de gobernanza y planificación ambiental. Acá me gustaría hacer brevemente, y antes de comenzar con el desarrollo de los contenidos, algunas aclaraciones. Cuando nos referimos desde la cátedra política y derecho ambiental, no nos estamos refiriendo a ningún tipo de política ni ideológica ni partidaria. El término política debe ser entendido en los términos amplios. El derecho ambiental cruza transversalmente distintas disciplinas, y en el procedimiento y en los procesos de implementación de las normas jurídicas que incluyen el derecho ambiental, naturalmente tienen que participar los gobiernos. Entonces, cuando hablamos de política ambiental, nos estamos refiriendo al conjunto de herramientas, al conjunto de recursos que las leyes le otorgan tanto a los gobiernos como a la ciudadanía para poder llevar adelante acciones, correcciones o modificaciones en sentido ambiental, y en sentido estrictamente jurídico. Esta aclaración es muy importante porque no debemos confundir la política ambiental en términos partidarios. A lo largo y ancho del planeta tenemos partidos políticos que incluso se autodenominan partidos verdes, o por ejemplo en Alemania, partidos que tienen representación política en el Parlamento, también en otros países de Europa, en otros países del resto del mundo. Son partidos políticos que básicamente estructuran toda su línea doctrinaria, su línea de acción partidaria en función de conceptos de la ecología y de la ambientalismo. Es decir, que son partidos que nacen y interpretan la realidad bajo la óptica y el lente de la problemática ambiental. En sentido contrario, tenemos partidos políticos que niegan absolutamente la necesidad de que desde el Estado se aborde el fenómeno ambiental, se legisle ambientalmente, y hay partidos que entienden que lo ambiental no forma parte de ninguno de los ejes temáticos principales del desarrollo, ya no partidario, sino del desarrollo de un Estado. Entonces, por eso es muy importante no confundir a lo largo del desarrollo. Referimos a lo largo de toda la cátedra de política ambiental o de política y derecho ambiental. No estamos haciendo base en ningún concepto de tipo ni ideológico ni partidario, sino que nos estamos refiriendo a las distintas herramientas que, tanto en Argentina como en otros países,
la legislación lo otorga tanto a gobiernos como ciudadanos, insisto, para poder desempeñar acciones de tipo ambiental o para poder también a la justicia poder tratar eh, situaciones vinculadas con el ambiente desde el punto de vista de lo jurídico. Esto, vamos a tratar de darle un zoom acá, pues como siempre yo voy a cargar todos estos documentos. Comentarles que ya cargué también en el aula virtual un breve comentario a la ley 25675, autoría de Zárate, y también un compendio de todas las resoluciones de la Corte Suprema de Justicia de la Nación del fallo Dino Salas contra provincia de Salta, con motivo de un amparo ambiental promovido en primera década de este siglo en contra de desmontes que se estaban llevando adelante en la provincia de Salta. La intervención de la Corte Suprema de Justicia en ese caso es un precedente muy importante, al igual que lo fue Mendoza, que ya hemos analizado en las clases anteriores. Tanto en la clase práctica el día de hoy como en la próxima clase práctica vamos a concentrarnos en el análisis jurisprudencial de este fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Hecha esta aclaración y continuando en lo que es el desarrollo de la clase, hemos ido viendo cómo el ambiente se constituye desde el enfoque jurídico como un sistema normativo transversal. Y es importante que vayamos a lo largo de las clases puliendo y precisando algunos conceptos para evitar que la ambigüedad conceptual que puede rodear a múltiples consideraciones que tienen que ver con el desarrollo del derecho ambiental nos dejen una idea vaga de algunos temas que, muy por el contrario, son definidos expresa y positivamente por la ley vigente. Independientemente de todo el análisis que hemos hecho desde el punto de vista filosófico, en términos de distintas corrientes que explican el fenómeno ambiental y su inserción no solamente en el derecho, sino en la conjugación con distintas otras disciplinas científicas, disciplinas de vida, estamos en condiciones de decir que el ambiente es una condición material de existencia y no una abstracción mística. Es decir, no es un sujeto espiritual el ambiente. El ambiente, independientemente de cómo ustedes, como futuros profesionales del derecho, decidan vincularse en términos ideológicos con cualesquiera de las acciones que les toque llevar adelante en el futuro, desde el litigio, desde la función pública, desde la función judicial, desde el asesoramiento corporativo a empresas, cualquiera que sea la función que les toque en el futuro como abogados, ahí seguramente ustedes van a llevar adelante la construcción de una identidad propia y de un enfoque ideológico propio y de un enfoque filosófico propio en el devenir del ejercicio de la profesión. Pero a los efectos de precisar y de purificar el abordaje en términos teóricos y en términos conceptuales, el ambiente no es un sujeto espiritual. El ambiente es un conjunto de fenómenos, es un conjunto de factores que interrelacionan entre sí, como lo vimos en clases pasadas, que ni más ni menos permiten el desarrollo de la vida del planeta. No solo la vida humana, sino la vida del resto de las especies, tanto animales como vegetales, y de los distintos factores como los climáticos, que son los que están en constante interrelación. Entonces es importante definirlo como una condición material de existencia para alejarnos de la visión más espiritual o mística. Yo aporté y adjunté también en el aula virtual la tesis que me tocó desarrollar con motivo de mi especialización en Derecho Ambiental en la Universidad de Buenos Aires. Ahí hay una propuesta que es interesante que la puedan tener en cuenta, que la puedan estudiar, porque como les decía al principio, la política no tiene que ser entendida, la política ambiental que vamos a estudiar en términos ni dogmáticos, ni partidarios, ni ideológicos, nos alejamos de los fundamentalismos. El objetivo es poder tener al alcance de la mano, ustedes como alumnos y futuros profesionales, todos los recursos conceptuales, jurídicos y todo el conocimiento que sí luego les permita, con una base científica, desde el punto de vista de la ciencia del derecho,
y con una base de conocimiento normativo, definir los rumbos por los que cada uno de ustedes marchará. Así que, en este sentido, hacemos una crítica nosotros a lo que es el ecologismo dogmático. Lo dogmático entendido como aquello que no reconoce la posibilidad de otra salida, de otra posición. Aquello que intenta ser palabra única. Entonces, cuando ustedes profundicen en el estudio de la ecología, del ambientalismo, es importante que adquieran también los recursos para poder identificar posturas dogmáticas que, muy lejos de permitir la absorción de conocimiento genuino, lo que se busca básicamente es instalar a las personas en una postura dada y básicamente llevar al interlocutor, en este caso al alumno, o incluso al profesional del derecho, a una postura completamente cerrada. Entonces, entendiendo que el ambiente es un bien jurídico colectivo dinámico, con efectos expansivos hacia todo el sistema normativo, es que Lorenzetti, a lo largo de su obra, que la obra que tomamos como bibliografía central para el desarrollo de esta cátedra, intenta ir ensamblando el conocimiento de los distintos elementos y recursos que van informando el derecho ambiental. Luego de haber hecho el desarrollo de el enfoque o el abordaje del derecho ambiental desde lo constitucional, y de haber analizado también a lo largo de las clases precedentes todo lo que hace al sistema de organización del poder territorial en Argentina, al ver el federalismo ambiental, es ahora que nos adentramos a lo que son los instrumentos concretos de la política ambiental, que son a la vez instrumentos concretos del sistema normativo ambiental argentino. Vamos a ver que a través de la Ley 25675, Ley General del Ambiente, y muchas otras leyes de presupuestos mínimos, que van a ser el eje de esta unidad, nos vamos a encontrar con el marco regulatorio que busca básicamente atender, prevenir, modelar, diseñar o sancionar cuestiones vinculadas con la degradación del ambiente y los efectos que esa degradación del ambiente, múltiples fenómenos y factores, produce básicamente a los seres humanos. La paz colectiva de intereses jurídicos. Vamos a avanzar también sobre el análisis de lo que es la gobernanza ambiental moderna, en donde vamos a poder ver que gobernanza no es igual a gobierno, sino hay que entender la gobernanza desde el punto de vista completamente distinto. No es el gobierno municipal, provincial o nacional. Tampoco es la gestión pública que se puede llevar. La gobernanza implica otro nivel de interrelación entre los distintos actores que tienen que formar parte de los análisis, las definiciones, las decisiones ambientales. O como vimos también en el caso Mendoza, como el Poder Judicial, ni más ni menos que la Corte Suprema de Justicia de la Nación, también le abrió la puerta a la ciudadanía para poder ser parte del proceso decisorio judicial. Entonces vamos a ver también los límites y las expansiones de ese concepto de gobernanza ambiental. En la obra de Lorenzetti van a encontrar el capítulo sobre buen gobierno y principios institucionales, gran parte del desarrollo que vamos a ver hoy y en la clase que sigue. Directamente conectado y alineado con este tema está la planificación ambiental y las herramientas normativas. Y acá es donde empezamos a hacer análisis de las herramientas concretas del derecho ambiental, el ordenamiento ambiental del territorio, la evaluación de impacto ambiental, la evaluación de impacto ambiental estratégico, las distintas herramientas de participación ciudadana, de consultas, todo lo que hace la zonificación, las licencias ambientales que los gobiernos también otorgan para llevar adelante distintas acciones. Es decir, vamos a hacer un análisis detallado de todos estos instrumentos que están contenidos en la Ley 25675 y que luego se ven también complementados con instrumentos particulares según cada ley de presupuesto mínimo particular, ley de bosques, de glaciares, distintas leyes de presupuestos mínimos van incorporando en algunos casos distintos instrumentos normativos particulares. Entendemos
como fundamental hacer un desarrollo muy preciso y un estudio, y también fomentar en la cátedra un estudio muy particularizado de lo que son los principios jurídicos del derecho ambiental, que son los principales conceptos que vamos encontrando en este desglose que vamos haciendo, desde el nivel normativo general, desde el nivel estructural de la norma y de la disciplina, desde el nivel constitucional, luego de haber visto los artículos 41 y 124, desde el nivel de funcionamiento del federalismo ambiental. Ahora nos vamos metiendo y nos vamos adentrando cada vez más en lo que son ya los sistemas normativos particulares de la República Argentina. Y para entender las características del derecho ambiental en la República Argentina, debemos tener un conocimiento muy preciso de lo que son los principios jurídicos del derecho ambiental contenidos en la Ley General del Ambiente. Acá vamos a ver el principio de congruencia, directamente alineado con el federalismo ambiental que estudiábamos en la clase anterior. Establece que la legislación provincial y municipal debe adecuarse a los principios y normas de la Ley 25675. Acá lo que vemos es que la Ley 25675 se constituye básicamente en un eje normativo directamente anclado en el artículo 41 de la Constitución. Es decir, que es la norma madre, como les decía recién, que regula todos los aspectos generales del derecho ambiental. Esto con el objetivo de garantizar la coherencia normativa dentro del federalismo ambiental, reforzando la prevalencia de los presupuestos mínimos de protección. Es decir, es una técnica, y a través de esta ley el legislador lo que quiso es seguir insistiendo en el diseño institucional y en el diseño constitucional que la reforma de 1994 le dio a la inserción del ambiente en nuestro sistema jurídico. Garantizar la coherencia normativa no es un tema menor. Hemos visto en la clase pasada cómo la dispersión normativa puede llevarnos a situaciones en donde podemos tener normas en conflicto. Y cuando las normas entran en conflicto, necesariamente necesitamos la actuación del Poder Judicial para poder disipar ese conflicto normativo frente a un hecho concreto y para poder de esa manera establecer qué es derecho en el caso concreto y con efectos expansivos en casos estructurales como los que hemos empezado a ver, principalmente el caso Mendoza. Después tenemos el principio de prevención, en donde básicamente el principio de prevención lo que establece es que el derecho ambiental está guiado por una máxima que es priorizar la atención a las causas y fuentes de los problemas ambientales. La prevención, como la palabra misma lo indica, es un principio que está de alguna forma informando a gestores públicos, a abogados, a decisores judiciales, a asesores de corte corporativo, de corte empresarial, asesores de ONGs, a la comunidad en general, que hay una máxima que es, primero frente al ambiente, tener las herramientas para prevenir el daño ambiental, para prevenir cualquier efecto que pueda llegar a ser nocivo para alguno de los fenómenos o factores del ambiente. Entonces, este principio es central para asumir una postura, asumir una actitud frente a esta problemática ambiental y frente a la complejidad que vimos que tiene la ecología, en términos generales, y la vida en sí misma en el planeta, es evitar los daños antes de que ocurran. Lorenzetti lo considera parte del nuevo modelo preventivo del derecho ambiental en línea con lo que les venía a comentar. Directamente alineado con el principio de prevención está el principio precautorio. Y acá van a ver que a lo largo de toda la materia el principio precautorio es básicamente el principio jurídico que activa la vía judicial en la multiplicidad de precedentes y de casos judiciales que vamos a analizar y que ustedes van a poder analizar luego en el desarrollo en el resto de la carrera y en el desarrollo de su profesión. El principio precautorio tiene la característica de vincular todos los científicos que habíamos analizado en las primeras clases. El principio precautorio lo que hace es advertir que hay un fuerte componente científico interdisciplinario, que hay diversas disciplinas científicas informando al derecho para que el derecho tenga el contenido necesario para cumplir su función reguladora.
Entonces, lo que dice el principio precautorio es que la ausencia de certeza científica no impide la aplicación de una norma ambiental. Establece que ante el peligro grave e irreversible, la falta de certeza científica no puede ser excusa para postergar medidas eficaces. Nace en la Declaración de Río de 1992 y Lorenzetti lo clasifica como un principio estructurante clave ante la incertidumbre científica. ¿Por qué es tan clave luego en la realidad de los hechos y en la práctica de la profesión? Porque si uno atiende cualquier tipo de fenómeno ambiental desde el punto de vista del derecho, en la mayor parte de las oraciones no va a existir una posición unánime sobre si algo está generando un efecto nocivo al ambiente o no. Siempre va a haber un espacio de disputa desde el punto de vista de la ciencia. Y para llegar a tener certeza científica, muchas veces se pueden extrapolar informes, abordajes, estudios sobre aspectos generales del ambiente, pero muchas veces se necesitan informes, estudios y abordajes concretos para la problemática concreta que se está abordando, en el caso concreto. Entonces, por eso es que la incertidumbre científica fue identificada con muy buen tino por juristas, no a nivel nacional, sino viene de una creación internacional, y se estableció que básicamente toda problemática jurídica ambiental se va a dar siempre frente a la incertidumbre científica. Y la incertidumbre científica no puede ser el obstáculo para la activación del derecho ambiental. Sino el derecho ambiental básicamente es un conjunto de papeles y de letras sin ningún tipo de operatividad jurídica real. Por eso la importancia del principio precautorio. Tenemos el principio de equidad intergeneracional, que ya lo encontramos en el artículo 41 de la Constitución Nacional, garantizar el desarrollo de las generaciones presentes sin comprometer el desarrollo de las generaciones futuras. Básicamente, entender que el ambiente es un bien colectivo inmanente. Está pasando bien, ¿no? Es un bien inmanente, un bien que no responde a una época específica. De hecho, tiene tiempos de desarrollo que no tienen absolutamente ningún tipo de relación con los tiempos de vida que tenemos los seres humanos. 100 años para el ser humano es toda una vida y más. 100 años para el desarrollo del ambiente, en términos de desarrollo normal, es un segundo. Acá vamos a incorporar también algo de material audiovisual complementario que explica muy bien cómo entender los términos de vida, vida del planeta contra vida de nosotros los seres humanos o de las especies. Como decía, hace 100 años para nosotros una vida y más para el planeta no es ni un segundo. Hoy, en el desarrollo de la vida del planeta, la aparición de nuestra especie, del Homo sapiens, si es un día de 24 horas, apareció en la hora 23 a las 11:51. Es decir, que es muy reciente nuestra vida en el planeta. Y hemos estudiado a lo largo de las primeras clases que no somos nosotros los que definimos qué es lo que ocurre con el ambiente. Nosotros podemos incidir, sí, negativo o positivamente, pero no somos nosotros, no es una creación cultural, como lo es el derecho, como lo es la tecnología. Entonces, la equidad intergeneracional básicamente lo que trata de poner de manifiesto en términos jurídicos es el valor que tiene el pensar en la generación futura. Y el valor que tiene el pensamiento de la generación futura es lo que tiene que activar la actuación concreta en el tiempo presente para evitar el daño ambiental futuro. Es básicamente un deber ético, pero con proyección jurídica, es decir, que tiene efectos jurídicos. Y, bueno, está incluido, como les decía, en el artículo 41 y también en el general de la ley. Luego tenemos el principio de progresividad, que establece que los objetivos ambientales deben alcanzarse gradualmente con metas interinas y finales. Esto está alineado con políticas adaptativas y refleja el carácter dinámico del derecho ambiental. En la progresividad, básicamente lo que se encuentra es una hoja de ruta frente a cualquier fenómeno
frente a cualquier abordaje del punto de vista, desde lo ambiental y desde lo jurídico-ambiental también, en la gestión y en la gobernanza, como lo vamos a ver más adelante, los objetivos son siempre progresivos. No hay objetivos que terminan cuando se cumple ese objetivo. Es una meta, un objetivo que se autoimpone un gobierno, una comunidad, o una ONG, o quien sea el actor que esté delineando con una problemática ambiental, siempre va a ser un objetivo que se cumple y luego viene otro encadenado con eso. Así que no hay objetivos fatales o finales. Encontramos también el principio de responsabilidad, que es básicamente el que contamina paga. El que genera daño ambiental debe asumir los costos de prevención, corrección o recomposición. Esto está vinculado con la justicia ambiental y económica. Acá es donde empezamos a ver cómo principios jurídicos también abordan el plano económico de lo ambiental. Y acá vamos a ver un concepto fundamental que tiene que ver con el de las externalidades negativas. El concepto de externalidad negativa es el concepto con el cual se definió y se define actualmente hoy todos aquellos daños ambientales que las acciones humanas con sentido económico de lucro generan en el ambiente. Una empresa dada, no me refiero a una empresa tampoco, cualquier empresa, pyme, pyme, una mediana empresa, una gran empresa o una multinacional, todas en su línea de acción pueden tener un efecto nocivo con el ambiente. Un taller mecánico que tiene el aceite o las cosas donde no corresponde está dañando el ambiente, ese es el verdadero grave. Exactamente. Entonces, ¿qué tenemos el concepto de externalidad para entenderlo? Es el daño que hacemos al ambiente para garantizar una renta, para garantizar un lucro, sea cual sea la actividad. Naturalmente que en la medida en que dimensionamos distintos niveles de empresas, de lucro, de ganancia y de expansión económica, también vamos a poder mencionar distintos niveles de daño ambiental y de necesidad de aplicación de este principio de responsabilidad, en donde la externalidad es vista directamente por el derecho y es enfocada por la jurisprudencia para decir las acciones que no se están llevando adelante para evitar ese daño ambiental son para obtener un beneficio, porque no estás reinvirtiendo como empresa en un filtro, en una medida de mitigación, en más personal, en un sinfín de acciones que se pueden llevar y que se pueden tomar para evitar ese daño ambiental. Entonces eso es lo que se define como externalidad negativa en la actuación económica, en el desarrollo de una actividad económica, en relación con los efectos negativos o dañinos para el ambiente. Y ahí es donde empieza a cobrar vida el principio de responsabilidad, que luego se desarrolla a través de la teoría del daño ambiental. Que aquí, no sé si ya tuvieron obligaciones, privado 2, así como forma parte de un eje estructural vital de la carrera de la abogacía, el derecho de daños y el derecho de las obligaciones. Bueno, dentro del derecho ambiental, por eso es que insistimos, quienes defendemos esta postura, el derecho ambiental es una rama autónoma dentro del derecho, no es simplemente un conjunto de retazos normativos, es una rama autónoma. Otro de los aspectos que refuerza esta autonomía dentro de la ciencia jurídica es que hay una teoría del daño ambiental, que sí, por supuesto, está informada por la teoría general de daños y por la teoría general de las obligaciones, pero que empieza a cobrar matices muy particulares que no se ven en otras disciplinas, en otras ramas del derecho. Continuando con el desarrollo de estos principios que encontramos, de nuevo, insisto, en la Ley General del Ambiente, tenemos el principio de subsidiariedad, que establece que el Estado tiene que intervenir cuando los particulares no pueden garantizar la protección ambiental. Esto es lo que lleva básicamente a este principio de subsidiariedad, a decir, acá hay quien tiene que tutelar y que tiene que garantizar prioritariamente el abordaje, el estudio, el control, la reparación del ambiente, es el Estado. Aun cuando la norma constitucional establece que el derecho a un ambiente sano es un derecho deber que tiene que ser garantizado no solo por el Estado, sino también por los particulares. Así que es un derecho deber que pone en pie de igualdad al Estado y a los particulares. Naturalmente, como el Estado no está en pie de igualdad con los particulares, porque tiene el monopolio básicamente del desarrollo normativo y de las acciones colectivas,
este principio de subsidiariedad en el derecho ambiental lo que establece es, sí, hay un derecho para el Estado y para los particulares, pero el Estado es el que siempre tiene que intervenir y colaborar cuando se advierte que los particulares no están en condiciones, ni en niveles de organización, ni en niveles de desarrollo colectivo, tras una meta común, para garantizar la protección del ambiente. Al mismo tiempo, esto, como bien lo establece Lorenzetti en su obra, esto impulsa un modelo de cogestión público-privado. Es decir, este derecho de deber común, tanto para lo público como para el privado, van a ver cómo se vincula con la idea que vamos a desarrollar luego de este análisis de los principios de la gobernanza ambiental. Como un tema, como les dije, completamente distinto a gobierno y a gestión. Tenemos luego el principio de sustentabilidad o sostenibilidad, muy importante, hacia el concepto general del desarrollo sostenible, un concepto incorporado desde la década del 80 con mucha fuerza, un concepto que caló muy profundo en las instituciones a lo largo y ancho de nuestro planeta, que se incorporó con efecto normativo, no solamente en tratados internacionales, en cumbres, sino dentro del mundo académico-científico, dentro de las constituciones de distintos países y luego dentro del desglose o la derivación normativa de leyes particulares, tanto nacionales como provinciales, en el caso de Argentina y de Uruguay. La sostenibilidad establece que el desarrollo debe respetar el ambiente y no debe comprometer los recursos para las generaciones futuras. Es un principio integrador que, según Lorenzetti, articula el paradigma ecológico con la racionalidad normativa. ¿Por qué dice esto Lorenzetti? Porque él encuentra en el desarrollo sostenible, en el concepto de sostenibilidad y en el principio de sustentabilidad, o sea que lo definamos cualquiera de ustedes, encuentra la salida a esa encrucijada típica que existe desde el ambientalismo, que es, si advertimos el desarrollo civilizatorio, la crisis civilizatoria actual está dada en términos de problemáticas ambientales por el desarrollo humano. Por el desarrollo humano entendido en términos de desarrollo urbano, desarrollo económico, desarrollo agrícola, desarrollo industrial, todos los múltiples desarrollos que queramos, desarrollo tecnológico, que queramos analizar como una derivación de la vida misma del hombre y de la mujer organizado en la sociedad. Entonces, frente a ese quiebre paradigmático, frente a esa encrucijada, hay una doctrina o hay un movimiento dentro del ambientalismo que propone volver a vivir al campo, que es volver a una vida idílica, utópica, en donde los daños son mínimos, son los daños que se hacían hace 2.000, 3.000, 4.000, 10.000 años, y solo de esa forma vamos a evitar el daño ambiental. Frente a esta postura, que naturalmente tiene su punto de vista y tendrá su sustento y tendrá su base, una postura que, salvo que sea incorporada de forma a la fuerza por un gobierno, una postura que hoy no se condice con el desarrollo que tenemos hoy. Son demasiadas las carencias económicas que tenemos como sociedad, los desafíos que tenemos como individuos, como familia, como grupos humanos en general, para poder transitar la vida, como para ser obligados a transitar la vida en términos de ruptura total, histórica. Entonces, frente a esa realidad, por eso Lorenzetti lo plantea, que es la posibilidad de articular el paradigma ecológico con la racionalidad normativa y con la racionalidad del desarrollo actual, desarrollo de cómo están dadas hoy las sociedades, cómo funcionan hoy las sociedades. Entonces, la sostenibilidad básicamente lo que está incorporando también es, de alguna forma, un cruce entre los tres paradigmas filosóficos que vimos, el del ecocentrismo, el del costo-eficiencia, que es el racionalista económico, y el ecomodernismo. Y a través de la idea de sostenibilidad es que se encuentran todos los constructos y todos los desarrollos, tanto normativos como tecnológicos, como de acciones humanas, que intentan vincular el progreso humano con el cuidado del ambiente y no al inverso. Quitar la idea de que progreso humano es sinónimo de daño al ambiente.
Entonces ahí está la importancia del principio de sostenibilidad. Luego tenemos el principio de solidaridad, en donde se establece que las naciones y las provincias son corresponsables de mitigar los efectos ambientales adversos transfronterizos. Esto nuevamente, como lo veíamos en la clase pasada, no hay posibilidad de circunscribir un ambiente dado a los límites políticos de un mapa, ni de una provincia, ni de un país dado. Por eso este principio de solidaridad, si bien tiene esta razón de ser y este efecto a la luz de su incorporación en la Ley General del Ambiente, es un principio que se extrapola también a nivel internacional. Vamos a ver, en la unidad 5, cómo los tratados internacionales y las cumbres, los distintos debates que hoy se están teniendo lugar en el mundo sobre cómo hacer para que el derecho ambiental siga evolucionando de la mejor forma, se basan principalmente en el principio de solidaridad. De la misma forma, el principio de cooperación. Cooperación y solidaridad van de la mano, y el principio de cooperación en términos y en clave jurídica establece que debe haber una promoción del uso racional de los recursos que son compartidos, y debe haber una gestión conjunta de emergencias ambientales. Y acá es donde empezamos a ver algunos casos concretos. Hay tratados interjurisdiccionales, por ejemplo, entre provincias para el manejo de una cuenca del río que funciona como un límite natural entre esas provincias. Ocurre en La Pampa y Mendoza. Hay así conflictos también en esos casos. Tenemos, el río Bermejo. En el caso del río Bermejo hay un organismo creado voluntariamente por distintas provincias para atender los distintos factores, mejoras o prevenciones que se pudieran hacer, o eventualmente mitigación del daño que se podría hacer sobre el río Bermejo. ¿Por qué? Porque hay un río que cruza por distintas fronteras de distintas provincias. Y así vamos a ir encontrando cómo hay tratados regionales, acuerdos transfronterizos, que básicamente lo que hacen es demostrar cómo este principio de cooperación, de gestión conjunta, no solo de emergencias ambientales, sino de los recursos compartidos, se van materializando en la práctica. Directamente vinculado con el principio de solidaridad, pero más focalizado en lo que es la acción concreta. Estos son los principios que encontramos en la Ley General del Ambiente. La Ley General del Ambiente es del año 2002. Post-2002 siguieron pasando tiempo, y el desarrollo de la ciencia ambiental, de las ciencias que circundan en el análisis y en el entendimiento de lo ambiental, y de la ciencia jurídica también fue evolucionando. De hecho, estas primeras 2 décadas y media de este siglo se caracterizaron por una intensidad muy fuerte, por una intensificación de lo que es la cooperación internacional, al menos en términos analíticos. Y también se fueron dando algunas acciones concretas, pero en términos de identificación de desafíos comunes, de problemáticas comunes, de proyección temporal, estos últimos 25 años se han caracterizado por una intensificación muy grande, muy fuerte de países y representantes de países, científicos y representantes de distintas disciplinas, todos sentados abordando temas. Y los principios modernos relevantes post-2002 son el de responsabilidad común pero diferenciada, un principio muy importante a la hora de hablar de cambio climático, que lo vamos a ver en profundidad en la unidad 5. Nace de la cumbre de Johannesburgo, se termina de consolidar como tal en el Acuerdo de París del 2015. Y este principio es muy importante porque intenta hacer una lectura lo más justa posible de la realidad planetaria. Reconoce que todos los estados deben proteger el ambiente, en términos de lo que era la solidaridad y la cooperación que veíamos recién, pero no todos los estados tienen las mismas capacidades, ni tampoco la misma responsabilidad histórica. Entonces vean cómo este principio ya está tejiendo una lectura de la realidad, una foto de la realidad del planeta ahora.
En alguna de las clases anteriores, no sé si recuerdan, yo les planteaba la diferencia entre el norte global y el sur global. Cuando introduje esta, en forma originaria en ese momento, estos dos conceptos, tiene que ver justamente con este tema. ¿Por qué? Porque en el análisis global hoy de las fuentes o de las causas del cambio climático, naturalmente que la emisión de gases de efecto invernadero aparece como la causa hoy con mayor consenso científico. Y la emisión de gases de efecto invernadero tiene un capítulo múltiples las fuentes de emisión de gases de efecto invernadero. Pero el capítulo que ocupa el 70-80% de esa emisión tiene que ver con el impacto económico, de la actividad económica. Y en el impacto de la actividad económica, industrial, agrícola, tecnológica, de todo tipo, el norte global es el que tuvo mejores condiciones y el que pudo lograr mejores condiciones históricas de desarrollo. Es decir, que en el norte global es donde encontramos, no porque lo estudiemos o decidamos que sea así, sino porque está medido a través de las distintas técnicas de medición de impacto en el clima. El norte global es el que viene generando la mayor cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces no hay una misma responsabilidad histórica en el planeta para todos los países. Hay países que si uno lo toma fríamente tienen más responsabilidad que otros. Realmente van a ser los países que están más desarrollados económicamente. Estados Unidos, China, algunos países de Europa. El sur global tiene otra responsabilidad histórica. Países que no firman, o sea, el protocolo de emisión de gases, o sea, como Estados Unidos, como Rusia o China, o sea, esos tres países no se adhirieron a esta, digamos... No, el Acuerdo de París, sí, China se adhirió al Acuerdo de París, Estados Unidos también, lo que hizo Estados Unidos es salirse del Acuerdo de París. Claro, el protocolo de Montreal, que son los de emisión de gases, y después de Kioto, creo, en 1986 no se adhirieron, o sea, a ellos, a la baja de emisión de gases de carbono. Importante el punto que vos tomás. ¿Por qué? Porque una cosa es adherirse voluntariamente como país a un sistema normativo que es el sistema normativo que luego se quiere incorporar hacia adentro del derecho interno. Recuerden siempre que los tratados internacionales tienen un solo objetivo, que es básicamente tratar de armonizar cómo los países regulan luego internamente en sus derechos cierta problemática jurídica. Eso es lo que hace un tratado internacional. Busca que los países tengan más o menos el mismo estándar jurídico. Ahora, la inclusión o no de un país en alguno de estos instrumentos y estos tratados, como los que usted está poniendo sobre la mesa, el de Montreal, tenemos el protocolo de Kioto, tenemos el Acuerdo de París, tenemos varios, no significa que la ciencia no pueda medir quiénes están generando esa emisión. Porque eso va más allá de la formalidad de decir yo como país me meto o no me meto en el tema desde el punto de vista institucional o jurídico. Ahí la importancia de lo que son las organizaciones internacionales. Básicamente FAO, que es la que tiene el mayor consenso en términos internacionales, y como organización internacional entra en todos lados, entra en China, entra en todos lados. El único lugar donde no debe estar entrando es Corea del Norte. Pasa que, digamos, China y Estados Unidos son los que representan el 50% de la producción mundial, o sea, industrial. Y usted dijo que históricamente hay países que deben, o sea, digamos, el sustento de bajar esa emisión y bueno, todo lo que tiene que ver con los contaminantes, incluido la Unión Europea, que yo creo que la Unión Europea es la que más o menos se dio cuenta de que su actividad económica, tecnológica y industrial tiene que adecuarse a las cuestiones del cambio climático. En cambio, digamos, Estados Unidos, Canadá, Rusia, China, Japón, todos ellos son los que son más deficientes, ¿no? Más que nada, en el caso de China, que tiene problemas con la contaminación industrial, que es la que está aumentando progresivamente en los últimos 30 años, medida que va aumentando su capacidad, digamos, económica, los daños ambientales que están provocando generalmente en las grandes ciudades, ¿no? Que son prácticamente como países, cada una de sus provincias, eso se ha visto afectado, ¿no? Y en el caso, digamos, de países como Japón, en el caso acá de Chile, en Sudamérica, que es uno de los que mayor emisión de gases tiene, ¿no? O sea, en las grandes urbes, ¿no? Concentradas,
la problemática de ellos es que va en aumento, ¿no? Atender a los países del tercer mundo, que son los países de África y muchos de Latinoamérica, que no tenemos la posibilidad digamos, de tener una voz en esta cumbre, ¿no? No, voces hay, la tienen todos. No es un tema de voz, es un tema de cómo se enfocan las políticas internas de los países también, y es un tema de, como bien lo planteaba recién, el desarrollo económico está directamente atado con niveles de contaminación. Eso es una realidad total. Por eso volvemos al principio de la responsabilidad y volvemos al principio del desarrollo sostenible, y a esta utopía en la que, si no, hay que caer, es vivir como vivía el ser primitivo, porque es reconocer que el desarrollo colectivo, el desarrollo humano, el desarrollo de los países, el desarrollo de la economía trae aparejado necesariamente una externalidad, que es un costo ambiental. Y frente a eso, el desarrollo sostenible, ¿qué es lo que quiso hacer? Ecualizar los tantos para no proponer una salida como una solución única. No existen soluciones únicas. Es proponer el escenario para el pensamiento crítico de las múltiples soluciones. China, por ejemplo, ya que recién vos planteabas el caso chino, China, al mismo tiempo que él fue el más contaminante, porque el nivel de disrupción económica fue sin parangón en la historia moderna y en la historia universal, al mismo tiempo fue el que más rápido se dio cuenta de que tenía que empezar a poner filtros en sus fábricas. Y al mismo tiempo fue el que más rápido empezó a poner filtros en sus fábricas. Es decir, China como país, como modelo económico, al mismo tiempo demuestra la capacidad de adaptabilidad que tiene y la no rigidez en términos mentales, o en términos de, no, si hago esto no voy a poder hacer esto. No, si pongo un filtro en una industria cercana a un desarrollo urbano o no, cercana a un área rural, da lo mismo, obviamente que en un área urbana vas a tener mayor posibilidad de impacto y de efecto en términos individuales de daño ambiental que en una escena rural, pero en la escena rural se va a ver igual de comprometida en términos ambientales. Bueno, China es al mismo tiempo el que más comprometido está hoy con la descarbonización de la economía. Esto lo vamos a profundizar en la unidad 5, que es donde vamos a ver todos estos conceptos, pero básicamente el desafío que hoy se está planteando es cómo se descarboniza la economía. Una economía basada en quema de combustibles fósiles, que la economía depende principalmente de energía. La energía ocupa el 70% de la emisión de gases de efecto invernadero. Sin energía no puede haber actividad económica. Ahora, la energía con la que se viene permitiendo el desarrollo económico de la humanidad en los últimos 200 años, por revolución industrial, es la quema de combustibles fósiles. Es la energía hecha en base de carbón, la energía hecha en base a quema de gasoil. La descarbonización de la matriz energética básicamente lo que va a hacer es incidir en esa estadística del 70% de emisión de gases de efecto invernadero. Y la importancia que tiene la descarbonización de la energía en términos globales, como humanidad. Hay otras causas, naturalmente, también, que también van siendo atacadas y van siendo de alguna forma pensadas. En el medio está la disputa política típica. Es verdad que hay países que tienen mayor voz, lo digo que no. ¿Por qué? Porque tienen mayor incidencia en términos de poder real y de implementación de acciones concretas reales, porque tienen un sistema de poder superior o mucho más robusto. Pero es verdad también que dentro de esos países hay exponentes que vienen planteando lo mismo que las otras voces, y que todo, como es la vida en general, se va tejiendo en función de consensos, y se va tejiendo en función de acuerdos y desacuerdos. Hay muchos acuerdos que están fundamentados en intereses, naturalmente, y desacuerdos que están fundamentados en intereses. Pero hay muchos acuerdos y desacuerdos donde gran parte de la dimensión de esos intereses es pensar esto que estamos estudiando. Es pensar realmente qué es lo que nos está diciendo el planeta. Es pensar realmente qué es lo que nos dice el ambiente. No por una cuestión ética de ser buenito, por una cuestión de que es la única realidad que tenemos por delante. Por la cuestión de que
de supervivencia, de inteligencia humana en términos de supervivencia, más que éticas o más que de un buen parecer. Es simplemente porque hay inteligencias que están puestas, mundo de esta forma, la actividad está de esta forma, el desarrollo que estamos haciendo de esta forma, es casi que estar aritmético en algunos casos, 2 más 2, 4. O nos estrellamos, o vamos viendo cómo usamos las capacidades humanas, las capacidades públicas, las capacidades del sector privado, para ir encontrando la vuelta en forma. En ese encontrarle la vuelta, naturalmente, hay encontronadas tensiones, y así es como surgen luego los consensos, en base a esa tensión. Pero miren la importancia que tiene la responsabilidad común, pero diferenciada, ya no discutida por nosotros, podría ser una discusión crítica, ya establecida como principio en instrumentos internacionales. Y tiene de responsabilidad de hacerse la información para la gente. Derecho al ciudadano estar informado, participar y hacer la justicia. ¿Quién es el que hace? Tiene la responsabilidad. Ahí vamos. Acceso a la información, participación y justicia. Ahí vamos, acceso a la información, participación y justicia ambiental. A mí me tocó como abogado litigios en el año 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, representar a distintas comunidades. La primera que representé fue una comunidad de Mahuaca, por temas de basurales abiertos. La segunda fue una de basurales abiertos, basurales al cielo abierto. La segunda fue en Palpalá, por casos de contaminación por PCB, que en ese momento estaba muy en boga el tema de los transformadores viejos de corriente eléctrica. También eran 2 casos, me acuerdo en ese momento. Ledesma y Palpalá. En ese momento me acuerdo que había un tipo que había fallecido y había una seguridad de parte de las familias de que la enfermedad que le había agarrado a su hijo provenía, en el caso del tema de los PCB, de los transformadores, de explosiones no controladas, porque esos transformadores antiguos tenían un líquido adentro, un líquido que cuando entraba en combustión y se liberaba al aire, lo que hacía es generar un nivel de nocividad y de asimilación en el cuerpo humano fuertísimo. Pero bueno, múltiples efectos. La medicina. Como abogado, ¿cuáles son las herramientas que tenemos para acceder a la información? Tocarle la puerta al Ministerio de Ambiente. Tocarle la puerta y decir, presentar la acción, y si el Ministerio de Ambiente no contesta, hacer la acción judicial de acceso a la información pública. A mí como abogado me tocó hacerla en múltiples. Para eso, como futuros operadores del derecho, es importante entender primero los conceptos para saber cómo usted va a poder ayudar a quien usted le pida ayuda para acceder a la información con la que se cuenta. Esa es la función que después como abogado vamos a tener en términos de función social de nuestra profesión. La función de cómo nosotros logramos que lo que está establecido en el derecho realmente luego se ejecute. Después, naturalmente, hay sistemas de información pública que son de diagnóstico público, que según el análisis, usted hará un análisis hoy del sistema de información pública de la provincia y dirá, no cumple ningún requisito. Habrá otra persona que dirá, bueno, no, está en el medio. Que tiene que ser cada vez más transparente, por supuesto, y desde el poder, y desde el Estado. Lo que el principio moderno relevante de acceso a la información pública es, si la información no está a disposición, tengo la herramienta jurídica para acceder a esa información. Me acuerdo que en ese momento, con el tema de los basurales en Humahuaca, no existía información, no había un montón de cuestiones que, bueno, quizás tendrían alguna sensibilidad desde el punto de vista del gobierno de ese entonces, no estaban
abierta, porque aparte de información que muchas veces ni el funcionario sabe la cantidad de información que hay. Entonces, como era información vinculada con planes de gestión de la basura que venían dados del gobierno nacional, que venían bajados del gobierno nacional, me tocó hacer la presentación ante el Ministerio de Ambiente de la Nación. Demoró un tiempo, pasaron 3 o 4 meses, contesta la Secretaría de Ambiente de la Nación, contestó con pila, tuya, Buenos Aires, buscar pilas de pedido. ¿Qué quiero decir con esto? Mucha información que ni siquiera está sistematizada correctamente. Hay muchísima información en el área en el que se les ocurra. Para eso el impacto de la tecnología, sobre todo ahora, con el impacto fuerte de lo que es la inteligencia artificial y los sistemas más eficientes de digitalización, lo que permite primero a los gobiernos es poder condensar y organizar y sistematizar mejor la información. Y después a los individuos, lo que nos permite, básicamente, es poder tener mayor entendimiento de la información a la que podamos acceder. Entonces, tanto acceso como responsabilidad propia en el correcto abordaje de esa información. El derecho de los ciudadanos a estar informados, a participar y acceder a la justicia en asuntos ambientales es algo que hoy es una realidad en Argentina. No solo en Argentina, en el resto del mundo. Gracias a estos principios. Después, bueno, tenemos el principio de no regresividad ambiental que establece que muy polémica esta y tiene sus puntos obviamente a favor y sus puntos en contra, pero prohíbe retroceder en niveles de protección ambiental ya alcanzados. Está vinculado con la progresividad que veíamos hace unos instantes. Pero acá directamente hay una prohibición de no volver. Es decir, que si se estableció una norma de presupuesto mínimo sobre bosque con cierto estándar de protección, el Congreso de la Nación no podría legislar para bajarle el nivel de estándar de protección. Naturalmente, cuando uno ve esto, dice, claro, que bueno, está perfecto. Siempre hay que proteger más, también. Naturalmente, vamos a estar todos de acuerdo. Ahora, ¿qué pasa cuando el nivel de protección que informó en el año 2005 a los legisladores sobre la situación de los bosques, a la luz de la evolución del conocimiento científico, conocimiento en general, resulta que hay un estándar que quizás estaba sobredimensionado? Y hay un estándar que, sin comprometer la protección del ambiente, de un ecosistema o de los bosques en este caso, se podría hacer de alguna forma una modificación en el estándar que a simple vista es para abajo, pero que al final, en el desarrollo de las cosas y de la protección básicamente, no va a generar un impacto negativo. Bueno, ahí están los dos puntos de vista con respecto a la no regresividad en materia ambiental. Pero por al principio creo que el ambiental está completamente ligado a la inteligencia científica y que evidentemente van a ir modificándose, adornándose, saltando, según avances de investigación en determinado tema en el estado para el también. Digamos, por ahí estamos así, pero resulta que la ciencia nos dice mañana que estamos equivocados en legislar en este sentido y pide que cambiemos el rumbo o modifiquemos parte. Es fundamentalmente evolutivo nuestro entendimiento del planeta y del ambiente. Y nuestro entendimiento de cómo los desarrollos que llevamos adelante, industriales, agrícolas, de todo tipo, interactúan con el ambiente. Y al mismo tiempo es fundamentalmente evolutivo el desarrollo tecnológico que va en paralelo y que permite mitigar efectos. Hoy hay distintas técnicas de tipo industrial, de corte agrícola, de todo tipo, que son herramientas, instrumentos, equipamientos, que al fin y al cabo son equipamientos que se ponen al mercado para generar ingresos, pero son equipamientos que vienen construidos en una lógica ya de desarrollo sostenible, o de cómo evitar y mejorar a un productor X un mejor rendimiento en términos de cosecha, pero sin contaminar el suelo, el agua, el aire. Hay un montón de desarrollos tecnológicos. No seamos cortos en ese sentido, abramos la cabeza y miremos el mundo, el desarrollo terrible. Pero bueno, se va a dar en
en cada caso concreto se puede llegar a dar un planteo. Está bien, el desarrollo tecnológico mejora. Ahora, ¿en qué momento ese desarrollo tecnológico es de aplicación universal? ¿Y en qué momento es solamente accesible para cierto grupo con cierto poder adquisitivo? En el abanico de productores, tenemos pequeños productores, medianos productores, tenemos grandes productores, tenemos grandísimos productores. Naturalmente vamos a tender a creer que los pequeños y medianos productores siempre les va a costar más acceder a esa tecnología. Los grandes productores, más grandes, van a estar quizás más cercanos a adquirir esa tecnología. Aún así, por patrones culturales, quizás la mitad de esos grandes productores tienen la posibilidad de acceder y eligen no acceder. Y yéndonos al otro punto, quizás los pequeños y medianos productores, aún con un subsidio, una asistencia o con el fruto de su propio trabajo, también puede llegar a tener la mitad que quiera acceder porque lo entiendo como algo oportuno, pertinente, y la mitad que diga yo no lo entiendo, no sé para qué me sirve, no lo elijo. Entonces, ¿en qué momento se vuelve universal la aplicación de una mejora tecnológica? Un desafío que lleva mucho tiempo. Frente a eso, la no regresividad lo que hace es proteger los estándares mínimos. En el futuro, yo estoy seguro que se van a dar planteos y polémicas que van a estar directamente vinculados con la no regresividad ambiental en la medida en que se alcance un grado estable y universal de acceso a mejoras tecnológicas que permitan pasar a formar parte de la identidad cultural productiva de un rubro industrial de lo agrícola, etc. Para no seguir yéndonos por las ramas, el principio de justicia ambiental, que es el que establece básicamente, viene a reforzar que para garantizar el derecho ambiental como una disciplina del derecho, como una rama del derecho plenamente operativa, naturalmente el principio de acceso a la justicia ambiental tiene que estar garantizado. Pero además de eso, plantea la especificación en términos de tribunales, es decir, plantea la necesidad de que los países, las provincias, tengan sus propios tribunales ambientales y sus juzgados especializados en ambiente. Jujuy es una de las pocas provincias que tiene juzgados especializados en derecho ambiental, en problemáticas ambientales. Hay otras provincias que también las tienen, hay otros países que tienen tribunales nacionales ambientales. ACA tiene que haber un juez natural directamente abocado y especializado en los temas ambientales. ¿Por qué? A favor, imagínense la cantidad de asuntos que tiene que tratar un juez a lo largo de un año. Un juez civil, por decirlo. O un juez penal. La cantidad de múltiples situaciones del derecho civil y del derecho comercial. Te toca un caso de derecho ambiental. Tenés que agarrar los libros, tenés que ir al origen del tema, te encontrás como juez que no te capacitaste nunca porque te puede tocar. Sos juez, nunca te capacitaste en derecho ambiental y te toca un caso de derecho ambiental. Te tenés que ir a entender de ecología, de ambiente, al menos entender cómo es el enfoque del derecho ambiental. Naturalmente ahí es cuando el juez llama a quienes son auxiliares de la justicia, pericias, técnicos, esto, lo otro. Pero es un juez que no va a estar familiarizado con la dinámica de la normativa ambiental. Entonces, naturalmente puede llegar a generar problemas de aplicación, problemas de interpretación, problemas que tienen que ver básicamente con reconocer que el juez es otro ser humano, de carne y hueso, cualquiera de nosotros. Tiene sus capacidades y tiene sus debilidades, sus puntos débiles. Entonces, frente a una materia tan específica, frente a una rama del derecho tan especializada, es que el principio de justicia ambiental también propugna que deben haber juzgados y tribunales especializados para atender la problemática que se deriva de los fenómenos ambientales y la aplicación del derecho ambiental. Bueno, vamos a pasar a los enfoques de gestión ambiental, porque pasó más de una hora ya con todos los principios, pero bueno, vale la pena habernos quedado en ese análisis. Hay que leerlos y releerlos a los principios, que en materia ambiental y en términos de aprendizaje del derecho ambiental
a los principios nos los vamos a cruzar absolutamente todo el tiempo, en todas las manifestaciones del derecho, jurisprudencia, fallos, sentencias, resoluciones administrativas, políticas públicas del Poder Ejecutivo, planteos o papers de ONGs, planteos que se hagan a través de comunidades, en fin. En todo lo que tenga que ver con el derecho ambiental van a ver que siempre va a haber un principio, algunos de estos principios jurídicos inmiscuidos. Pasamos ahora a lo que son los enfoques de la gestión ambiental. ¿Por qué? Porque estos principios jurídicos y en esta unidad nosotros nos estamos concentrando en lo que es política y derecho ambiental. La política entendida como cómo se implementan aquellas acciones de control, de reformulación, de adaptación o de mitigación o de sanción frente a una problemática ambiental. Y acá tenemos tres enfoques básicamente de gestión ambiental. La gestión clásica, que es de comando y control, la gestión neoinstitucional, que es una gestión ambiental más participativa, y la gestión basada en ecosistemas, que es básicamente basada en premisas que vienen dadas de la ciencia. Esto en términos generales. Pero la gobernanza ambiental es otra cosa. La gobernanza ambiental no es la gestión ambiental. La gestión ambiental es, luego de que hay un acuerdo sobre cómo tratar un fenómeno ambiental dado, bueno, cómo lo llevamos adelante. Pero la gobernanza ambiental tiene que ver con cómo se toman decisiones de carácter ambiental. Entonces, la gobernanza ambiental moderna lo que plantea, y que es algo que está en desarrollo, y que es una de los nuevos paradigmas que viene a incluir también el derecho ambiental y el enfoque de lo ambiental, es cómo se lleva adelante mecanismos institucionales y normativos que regulen la interacción entre gobierno, actores públicos, actores privados y actores sociales en la gestión del ambiente. Lorenzetti plantea que la gobernanza implica un sistema jurídico plural, donde no solo el Estado tiene un rol, sino también los sectores sociales, productivos y académicos. Entonces plantea básicamente una mesa amplia, donde para el abordaje de un sistema ambiental tienen que haber distintas voces. Los elementos clave de esta gobernanza ambiental es que es multinivel, porque puede ser local, provincial, nacional y global. Apunta a la participación ciudadana efectiva, a la transparencia, al acceso a la información, promueve estos valores, este concepto de gobernanza ambiental moderna. Promueve la inclusión de los saberes no estatales, ¿sí? En el caso de comunidades indígenas, pero en el caso también de asociaciones que culturalmente tienen un arraigo con cierta tradición, asociaciones gauchas, etc. Promueve la incorporación también de esas otras formas de saber, no solamente el saber académico, científico, tradicional, clásico, y promueve también una responsabilidad compartida en la toma de decisiones. Por eso es que tiene una visión sistémica la gobernanza ambiental, porque desde esta perspectiva, el derecho ambiental pasa a pensarse ya no solo como una rama autónoma del derecho, sino como un sistema de principios que estructura la acción política ambiental. Es decir, que salimos de la discusión clásica, el derecho civil es una rama autónoma del derecho, sí, el derecho penal es una rama autónoma del derecho, sí, el derecho administrativo también. El derecho ambiental, bueno, hay algunos que dicen que sí, otros dicen que no. Va más allá de si es una rama autónoma del derecho o no, eso le importa a los juristas que estudian ciencia jurídica. Pero lo importante es que además de ser una rama autónoma del derecho, se empieza a estructurar una serie conjugada de principios que van estructurando la acción política ambiental. Entonces, la norma ambiental, básicamente, creada por el legislador, lo que se quiere obtener es una hoja de ruta política posterior. Básicamente, los gobiernos, si hay una buena legislación de forma, ¿qué tienen que hacer las gestiones del gobierno? Implementar esa hoja de ruta. Simplemente llevarla adelante. Con los desafíos, con las mejoras que se puedan hacer, con las debilidades, con todo lo que tiene un gobierno. Pero en un esquema en donde, desde el punto de vista de esta gobernanza ambiental moderna, son muchos los actores que pueden ser sumados a las mesas de discusión según el tema que se trata. Entonces, las claves estructurantes, como decían, es que es multinivel, tiene participación ciudadana efectiva, busca la participación ciudadana efectiva,
busca transparencia y acceso a la información, busca inclusión de saberes no estatal y tiene como eje la responsabilidad compartida. Es decir, ya también no es que acá el único responsable es el sector público. Hay responsabilidad también compartida. El sector privado tiene que asumir responsabilidad, la ciudadanía tiene que asumir responsabilidad. Si no, para hacer de los residuos, si no, es, a ver, así como hay críticas naturalmente genuinas para hacer a los gobiernos, del tipo que se trate, es muy fácil, sino golpearse el pecho. Golpearse el pecho también es todo lo que plantea. Responsabilidad compartida, en todos los niveles. Estatal, no estatal, privado, ciudadano. Bueno, es una forma de encarar los procesos que tienen que ver con cómo atendemos los desafíos ambientales. Tiene una función el derecho ambiental, como les decía, en este modelo de gobernanza, cuando se busca ser implementado de esa forma. Lorenzetti establece que es un modelo de construcción de legalidad ambiental en red que articula múltiples niveles normativos y diversas fuentes de legitimidad social. Si hay algo que no se le puede criticar a Lorenzetti, que fue coherente con sus ideas escritas en el libro, porque cuando le tocó presidir la Corte Suprema de Justicia y tratar temas como lo de Mendoza, el tema de Matanza Riachuelo, el tema de Salas Dino, y múltiples otros casos que son emblemáticos que vamos a ver a lo largo de la cátedra, la verdad que hizo eje en esto. Audiencias públicas, llamar a expertos, sentar en la mesa de decisión judicial. Es decir, ya no era el juez clásico que no se lo puede tocar ni con un palo a la distancia. Era realmente coherente con estas ideas que él va estableciendo en su desarrollo académico y en su desarrollo como jurista, ¿no? Es decir, que la gobernanza ambiental es, para Lorenzetti, un sistema jurídico plural y una estructura de coordinación social. La función del derecho ambiental en la gobernanza es que el derecho ambiental opera como estructura de racionalización del conflicto y de ordenamiento de los intereses múltiples. No se limita a imponer sanciones, sino que regula la interacción social sobre el ambiente desde la lógica de prevención, precaución, equidad intergeneracional, sostenibilidad integral. Podríamos seguir con todos los principios jurídicos que hemos visto al principio, de redundancia. Entonces ahí vemos cómo el derecho ambiental, estructurado desde su constitucionalización, pasando por la ley madre, que es la Ley General del Ambiente, y dentro de la Ley General del Ambiente, el desarrollo normativo de los principios, ya vamos viendo cómo se va estructurando una columna vertebral del derecho ambiental. ¿Qué hace el derecho ambiental? Gobernanza, establecer una guía, una ruta, de cómo se tienen que abordar los fenómenos ambientales. Frente al caso de acceso a la justicia, del diseño de una política pública, de aprobación de un permiso ambiental, etc. Relación con las políticas públicas ambientales, también lo tiene. La gobernanza se concreta a través de políticas públicas ambientalmente informadas, cuyo diseño debe contemplar los principios constitucionales y convencionales, el diálogo con actores sociales, la utilización de instrumentos jurídicos, económicos y culturales que den eficacia a esos principios. De manera tal que las políticas se puedan clasificar en políticas reactivas, que actúan luego del daño, como lo son la remediación o sanción, que existen como concepto. Ahora, después, para que ocurra, tiene que ser puesta en marcha una política de remediación o de sanción. Políticas preventivas que buscan evitar el daño, como ir viendo la evaluación del impacto ambiental, la planificación, el ordenamiento territorial ambiental, y políticas adaptativas, que son las que buscan capacidad de respuesta ante incertidumbre climática o ecológica, como los planes de cambio climático, resiliencia urbana, etc. Entonces, a partir de esta introducción a la gobernanza ambiental es que vamos a empezar a analizar ahora, en lo que nos queda de clase, y vamos a ver si llegamos a ver todo, cómo esos principios luego tienen una contrapartida que son instrumentos de política pública.
que están contenidos en la ley también, que van a ver cuando desarrollen, vean, del 1 al 34, los 34 artículos de la Ley General del Ambiente, van a ver cómo la Ley General del Ambiente va estructurando todo el contenido que estamos dando ahora en este espacio. Y entramos al concepto de planificación ambiental, que la planificación ambiental es el proceso técnico-político que define los objetivos ambientales de largo plazo, prioriza acciones y coordina a los actores que tienen que estar involucrados en la atención de ese objetivo ambiental. El instrumento de anticipación, que significa la planificación ambiental, lo es porque busca reducir incertidumbre, busca adelantarse a conflictos, busca mejorar asignación de recursos y optimiza el ordenamiento territorial. El marco legal en que se basa la planificación ambiental va a ser siempre la Ley General del Ambiente, las leyes de ordenamiento territorial, las normas provinciales que van avanzando en distintos temas, leyes nacionales y provinciales de bosques, de glaciares, de desarrollo urbano, límites a construcciones, en fin, todo lo que desde el punto de vista del desarrollo normativo de un Estado, ya sea lo local o lo nacional, va informando en términos de planificación. Pero la planificación ambiental, como herramienta estratégica, incluye 4 procesos que son fundamentales, que son los que nos vamos a detener en el análisis hoy, que están dados por el ordenamiento ambiental del territorio, la evaluación de impacto ambiental, los planes de manejo de recursos naturales y la zonificación ecológica y económica. ¿Qué empezamos a identificar en estos? Hay otros más, pero estos son los principales, vamos a desarrollarlos todos de todas formas. Pero ¿qué vemos? Estas son construcciones que nacen desde el derecho ambiental. Vienen, obviamente, informadas de propuestas de la ciencia. Es decir, el ordenamiento ambiental del territorio hoy es norma jurídica, pero viene propuesto desde enfoques científicos que plantean básicamente hasta del sentido común. Y bueno, si el ambiente tiene este nivel de fragilidad y tiene este nivel de susceptibilidad de ser afectado por la actividad humana, bueno, ordenar el territorio desde el punto de vista ambiental puede ser una muy buena idea para ordenarnos a nosotros en las actividades humanas. Ese es el sentido que tiene el ordenamiento ambiental del territorio. Zonificar para poder decir, bueno, en esta zona no se pueden llevar adelante ningún tipo de actividades industriales o potencialmente contaminantes. En estas otras áreas sí, porque hay una zona de buffer, porque hay mejor capacidad en términos de infraestructura para el manejo de residuos, de esto, de lo otro. La evaluación de impacto ambiental, otra herramienta más. ¿Para qué se utiliza? Para ver si se aprueba o no una actividad. Está vinculada con el principio de prevención. Es decir, que frente a una actividad que no se sabe qué tan contaminante puede ser, frente a la cual, por su novedad o por su magnitud, no se sepa realmente cuáles son los efectos, los múltiples efectos que va a generar en el ambiente, a esa actividad, a esa empresa, a ese emprendimiento, lo primero que se le pide antes de que siquiera pueda empezar a funcionar es una evaluación de impacto ambiental. Y las evaluaciones de impacto ambiental terminan en un informe de impacto ambiental que tiene que ser sometido a control de las autoridades. Y ese control de las autoridades se hace con audiencias públicas mundiales. Entonces ahí es donde se van garantizando estos niveles de gobernanza ambiental frente a la autorización o no de distintas actividades. Se le va a venir a la cabeza naturalmente actividades obvias que tienen que ver con esto, como la minería. Pero no solo la minería. Actividades, si bien hay una tradición productiva en Jujuy con el tabaco y la caña de azúcar histórica, de más de 100 años, hace 100 años se pedían informes de impacto ambiental, pero en muchos otros lugares se piden informes de impacto ambiental también para desarrollos agrícolas, para desarrollos ganaderos, en la medida en que por su magnitud representan de vuelta algo novedoso, que no se sabe cómo puede repercutir, o puede llevarse adelante en una zona que sea frágil desde el punto de vista ecológico. Actividades industriales típicas como producción química,
Además está hablar de actividades extractivas como petróleo, extracción de petróleo, etcétera. Bueno, todas esas actividades tienen que pasar por un proceso de evaluación de impacto ambiental. En el análisis de la clase práctica vamos a ver, en el caso Salas contra provincia de Salta, vamos a ver cómo la Corte resolvió un tema frente a la ausencia de evaluación de impacto ambiental. ¿Me puedes repetir el ordenamiento ambiental del territorio? ¿Qué es? Sí. El ordenamiento ambiental del territorio básicamente es un instrumento consagrado por la Ley General del Ambiente y replicado a niveles de otras leyes de presupuestos mínimos que parten de la premisa. Ya suponemos que el ambiente es la vinculación entre el ser humano y el ambiente es susceptible de producirle daños al ambiente. Bueno, el ordenamiento ambiental del territorio básicamente busca ordenarlo primero ambientalmente al territorio para luego ordenar las actividades humanas que se pueden o no llevar adelante en ese territorio. Básicamente termina en una zonificación, por ejemplo, en el caso de bosques, se ordena ambientalmente el territorio estableciendo cuál es la zonificación de bosques de conservación estricta, área roja, área amarilla, que es de transición, y área verde, que sería un área susceptible de ser desmontada, por ejemplo. Entonces, el ordenamiento del territorio, ¿qué hace? Permitirnos zonificar y mapear un territorio dado en función de sus atributos ambientales, pero con un objetivo y una acción concreta, no para tenerlo colgado ahí en la pared, sino para luego poder ordenar las actividades humanas que pueden o no llevarse a cabo en ese territorio ambientalmente ordenado. Después tenemos los planes de manejo de recursos naturales, que son planes de manejo ya de agua, de bosques, planes de manejo de glaciares, planes de manejo de fauna, planes de manejo de flora, distintos planes de manejo que básicamente apuntan a el recurso natural en sí mismo, o el área protegida en sí mismo. Un área protegida como Calilegua, por ejemplo, tiene un plan. Y no solamente tiene un plan de manejo. El Parque Calilegua tiene su propio plan de manejo. Y tienen que ir siendo monitoreados, evaluados, estudiados, etc. Así que los planes de manejo tienen que ver básicamente con el enfoque ya directo con el recurso natural de que se trata. Y después tenemos la zonificación ecológica y económica, que podemos subsumirla en lo que es el ordenamiento ambiental del territorio, pero bueno, Lorenzetti la destaca como un instrumento particular para hacer énfasis ya en lo que es el vínculo entre desarrollo económico y ambiente, que es un eje que siempre está tratando de poner sobre la mesa para poder entender que el derecho ambiental tiene una dimensión económica fuertísima. Acá van a ver que hacemos un repaso. Cuando accedan a este documento esta tarde o mañana, van a tener las definiciones. Vamos a repasarlas. Recién hablamos de ordenamiento ambiental del territorio, el proceso técnico-político destinado a organizar el uso y ocupación del territorio conforme a criterios ambientales y de sostenibilidad. Tenemos la evaluación de impacto ambiental, que es el procedimiento jurídico-técnico que analiza las consecuencias ambientales de proyectos o actividades antes de su ejecución. Es un mecanismo preventivo central porque garantiza que el desarrollo económico no comprometa los ecosistemas ni los derechos de las generaciones futuras. Tenemos después, como otro instrumento, el sistema de control sobre actividades antrópicas, que es el conjunto de normas, órganos y procedimientos administrativos que aseguran que las actividades humanas, se ajusten a los parámetros legales y ambientales. Esto es netamente normativo, son sistemas de diagnóstico, sistemas de verificación, qué tanto se está cumpliendo tal norma, qué tanto se está cumpliendo tal ley, qué tanto las empresas de tal rubro están adecuándose a las certificaciones ambientales que tienen, etc. Tenemos la educación ambiental como un instrumento fundamental, que es el proceso educativo continuo, permanente y participativo que promueve los valores, las actitudes y las conductas compatibles con un ambiente sano. Tenemos el sistema de diagnóstico e información ambiental,
que por un lado es la herramienta esencial para la toma de decisiones racionales, consiste en la recolección, sistematización y publicación de datos sobre el estado del ambiente, los recursos naturales y niveles de contaminación, y por el otro lado, la información ambiental, como hemos discutido hace un rato, tanto como derecho como obligación, deber de los estados, como, también como derecho y como acción a la que se puede acceder a través de la vía judicial, en el caso de que el Estado no provea la información ambiental que se requiere. Tenemos el régimen, y después tenemos el régimen económico de promoción del desarrollo sostenible o sustentable. Acá que tenemos, van a ver que en distintas leyes, no en la Ley General del Ambiente, sí en las leyes de presupuestos mínimos en particular, siempre va a haber un capítulo de económico, de régimen económico, tanto en términos de sanciones o de multas, como en términos de incentivos, en términos de, bueno, la parte económica es fundamental para crear el cambio de un hábito, el cambio de una conducta o el cambio de una cultura eventualmente. Una política ambiental que está desconectada del valor económico y del sentido económico que pueda tener ese cambio actitudinal o cultural, una política que naturalmente va a estar destinada al fracaso. Una política que va a quedar en el plano ético, en el plano de la convicción, de la seguridad que se tenga, pero es un plano que difícilmente va a poder ser articulado a niveles colectivos satisfactorios si no tiene un componente económico. La economía es la que termina definiendo básicamente cómo se llevan a cabo las transformaciones culturales de una época dada de una sociedad. Así que contar con régimen económico es fundamental. Parte de la cuestión económica me parece que es fundamental una cuestión de la conciencia, de la educación ambiental. Eso me parece que tiene que son las dos más importantes. Yo coincido con esa mirada. Obviamente, como les digo siempre, acá no somos quien para decir este es el instrumento más importante y este es más importante y lo otro no, pero yo coincido que son la educación y para mí el tema de régimen económico. Totalmente. Primero la conciencia, el entendimiento, la concepción el entendimiento cabal de qué es lo que tenemos enfrente y el entendimiento cabal de cuáles son las acciones que podemos llevar adelante como individuos y como sociedad. Y luego, cómo se terminan de estructurar los cambios culturales, que en gran medida dependen de la educación y de la transformación económica. Acá después viene una segunda clasificación. Yo no me voy a detener en esto ahora, sí les pido que lo estudien. Todos estos instrumentos se pueden clasificar en instrumentos normativos regulatorios, instrumentos económicos, instrumentos voluntarios de autorregulación e instrumentos de planificación, así como instrumentos de participación pública. La segunda clasificación, lo importante es entender estos instrumentos y saber identificarlos correctamente en la Ley General del Ambiente, entender la razón de ser, de por qué el legislador los incorporó y por qué luego la gestión pública y la gobernanza pública los tiene ahí como recursos que permiten un buen desarrollo de políticas ambientales. Después, estas clasificaciones sirven para profundizar en el conocimiento, pero nada, son clasificaciones académicas. Bueno, estos instrumentos de la política ambiental básicamente obligan a repensar el diseño institucional del abordaje tanto público como privado de lo ambiental. No basta con dictar normas, se requiere capacidad de implementación, articulación horizontal y vertical, generación de datos. Los instrumentos más eficaces son los que logran ser integrados dentro de un sistema de gobernanza coherente. El rol del juez y el litigio estratégico, muchos instrumentos, como vamos a ver en la clase práctica, a continuación, muchos instrumentos estaban escritos en la norma y pasaron 5 años hasta que la Corte Suprema tuvo que intervenir para decir se suspende todo lo que estaba ocurriendo acá, no aplicaron el instrumento que manda la ley, aplique el instrumento que manda la ley, gobierno X, y hasta que no aplique el instrumento que manda la ley, suspendemos. No movemos nada.
suspendemos en el caso que vamos a ver, desmonte. A veces hace falta el rol del juez para hacer que el derecho tenga vigor y validez. Acá, en el derecho ambiental, y en cualquier rama del derecho. Por eso es la función del juez. De ahí la función primordial del juez para garantizar la coherencia y el funcionamiento de una sociedad organizada jurídicamente, que hace ni más ni menos que al hecho de ser ciudadano de un Estado, de una nación. Entonces, el rol del juez es fundamental. Casos como Barney, como Farm contra Ciudad de Buenos Aires, o Greenpeace contra Shell, perdón, el error de redacción. No, este es Greenpeace contra Shell en Europa, está bien. O casos como el que vamos a ver ahora de Quino Salas contra la provincia de Salta,